Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 68 del curso de Álgebra Intermedia. En la primera parte de esta lección resolvimos un problema del tipo de trabajo y lo que nos faltaba era verificar que se cumplen las condiciones del problema. Primeramente, lo que planteaba el problema era que habían dos trabajadores, uno identificado con la letra mayúscula y otro identificado con la letra B mayúscula, y queríamos saber cuánto tardaba cada uno de ellos en realizar ese trabajo por sí solos. Encontramos que el trabajador A tardaba 30 horas en hacer ese trabajo, en completarlo por sí solo, mientras que el B tardaba 40 horas en hacerlo. Bien, lo primero que tenemos que fijarnos en este caso es que los valores que hemos encontrado para X y las Y, que son las incógnitas de este sistema, es que ninguna de ellas vale 0, porque si usted va nuevamente al problema verá que el sistema que se planteó para poder resolver ese problema era lo que se llama en los recíprocos de las incógnitas. Así que esas incógnitas no podían ser 0, porque si fueran 0, recuerde que el recíproco de 0 no existe, lo probamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Así es que entonces, si hubiese sido 0 alguna de esas dos incógnitas, la X o la Y, ¿verdad?, entonces el sistema hubiese tenido una solución extraña y no había solución para el problema. Pero fíjense que ni la X ni la Y valen 0, una vale 30 y la otra vale 40 y ninguna de las dos es igual a 0. Así que no hay soluciones extrañas para este sistema. Además, fíjense que la porción de trabajo hecha por A es, bueno, el problema decía que en el primer día A trabajaba 9 horas, mientras que en el segundo día trabajaba 6. Y como A trabaja, tarda 30 horas en hacer el trabajo, la razón de trabajo es 1 sobre 30, por definición de lo que es la razón de trabajo. Y la porción o fracción de trabajo realizada es la multiplicación del número de horas que trabajaba por esa razón de trabajo, y 9 por 1 sobre 30 es 9 treintavos, mientras que en el segundo día, que trabajó 6 horas, la porción de trabajo que realizó en ese segundo día es 6 sobre 30, la multiplicación de 6 por la razón de trabajo, que sería el recíproco de las horas que tarde en hacerlo solo. Y si usted suma 9 treintavos más 6 treintavos, eso da 15, ¿verdad? 9 y 6, 15 treintavos. Y 15 treintavos, fíjense que usted cancelaría entre 15 a 1 y entre 15 a 2, da 1 medio. O sea que ese trabajador A en los 2 días hizo la mitad del trabajo. Mientras que la fracción hecha por B, bueno, él dice, en el caso de B, dice que en el primer día trabajó 8 horas y en el segundo día trabajó 12, ¿verdad? Y como su tarda 40 horas en realizar el trabajo por sí solo, la razón de trabajo del trabajador B es 1 sobre 40, ¿verdad? Y la porción será el número de horas por esa razón de trabajo. 8 por 1 sobre 40 queda 8 sobre 40, y 12 por 1 sobre 40 queda 12 sobre 40. Y si usted suma 8 sobre 40 y 12 sobre 40, eso da 8 y 12, 20 sobre 40, que es el denominador común. Y fíjense que el 20 40 se reduce entre 20 a 1 y 40 entre 20 a 2, un medio. O sea que el trabajador B da la casualidad que también hace la mitad del trabajo. Además, fíjense que si usted suma la porción de trabajo hecha por A, que es un medio, más la porción de trabajo hecha por B, que es un medio, eso da 2 medios, que es 1. Las dos mitades, las dos fracciones de trabajo hechas por los dos trabajadores completan el trabajo, ¿okay? Dan el trabajo completo. Muy bien. Bueno, pues ahí terminamos ese problema, ¿verdad?, viendo finalmente la verificación de que la solución satisface las condiciones del problema. Vamos a ver esto que se llaman razones opuestas. Dice, cuando un objeto se mueve en un ambiente, dice, ¿cómo se eso que se mueve en un ambiente? Pues mire, un barco se mueve en el ambiente producido por el agua. Un avión se mueve en el ambiente producido por el aire. Pero cuando un objeto se mueve en un ambiente que puede ofrecerle resistencia o que puede que lo favorezca, ¿verdad?, decimos que tenemos una situación de razones opuestas, ¿okay?, aunque sea favorable o aunque sea ofreciendo resistencia, son razones más bien opuestas. El objeto puede moverse a favor o en contra del movimiento del ambiente o diagonalmente con respecto a ese ambiente, ¿verdad?, el movimiento del ambiente. En este curso vamos a considerar nada más el caso en que el objeto se mueva a favor o en contra del ambiente, porque si se mueve diagonalmente con respecto al movimiento del ambiente, se necesita, para poder resolver este tipo de problemas, lo que se conoce como la trigonometría, y esto se estudia en el curso de precálculo, que es el quinto y último curso que vamos a estudiar nosotros, que vamos a tener en nuestro programa, en nuestro proyecto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces esta definición. Dice que la rapidez con que se mueve el medio en que se mueve un objeto se llama la razón de la corriente y se denota con la variable c.
La rapidez con que se mueve el objeto con respecto al medio en que se mueve se llama la razón del objeto en el medio quieto y se representa con la variable O. Por eso le da siempre la razón del objeto O. Vamos a seguir acá. Se representa ahí con la variable O. La variable O. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es un axioma relacionado a esta situación? ¿Verdad? Un axioma que nos dice cómo se va a comportar esto del movimiento de un objeto dentro de un ambiente. Recuerden que los axiomas son leyes, propiedades que usted acepta sin discusión porque son obvias o evidentemente ciertas, ¿verdad? Dice que, el primero dice que la rapidez de un objeto que se mueve en la misma dirección en que se mueve la razón de la corriente, y en muchos problemas eso dice o corriente o que se mueve. Corriente abajo. Si va en la misma dirección que el ambiente en que se mueve ese objeto, dice que va corriente abajo, ¿no? Es la rapidez o la razón del objeto en el medio quieto más la rapidez de la corriente. Segundo objeto, acción. La rapidez de un objeto que se mueve en contra de la dirección en que se mueve la razón de la corriente, o que se mueve corriente arriba. Es la rapidez del objeto menos la rapidez de la corriente, ¿verdad? La corriente. Y tercer y último axioma dice para un objeto que flota en el ambiente, en que se mueve la rapidez, o más bien la razón del objeto, ¿no?, en el medio quieto es igual a la razón de la corriente. ¿Okay? Muy bien, fíjense, esos son los axiomas. Porque es obviamente aceptar eso como cierto. Fíjense, si un objeto se está moviendo en la misma dirección que se mueve su medio ambiente, ¿verdad? Bueno, la rapidez de los dos se suma. Si un objeto se mueve en contra de la rapidez de la corriente, pues no se dice la rapidez del objeto menos la rapidez de la corriente, ¿verdad? O la razón del objeto menos la razón de la corriente. Y si acaso flota, pues va a la misma rapidez, ¿verdad? A que se mueve la razón de la corriente, ¿verdad? La razón del objeto es la misma razón de la corriente.
donde fíjense que la razón, como vemos, es una rapidez, una velocidad, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de estos conceptos. Vamos a ver dos. Y el problema dice así. Vamos a borrar aquí porque necesitamos una tabla que puede ser que sea un poco ancha. ¿Okay? Así que vamos a hacerlo a lo ancho. Aunque después de la tabla a lo mejor dividimos la pizarra en dos para poder seguir trabajando, ¿verdad? Nos brinda más el espacio. Dice así. Siguiente problema. El primero dice, un muchacho puede remar corriente abajo tres millas en 20 minutos. Pero le toma una hora regresar esas mismas 3 millas. ¿Con cuánta rapidez? Puedes remar este muchacho si el agua estuviera quieta, o sea, si no hubiese razón de la corriente, la razón de la corriente hubiese sido cero, ¿eh? La corriente se estuviera quieta. ¿Y cuál es la rapidez? Porque una razón de la corriente. Recuerden que la razón del objeto es con qué rapidez se movería ese objeto si el ambiente estuviera quieto, ¿no? Por definición. Y lo otro es la razón de la corriente, con qué rapidez de hecho se está moviendo la corriente, ¿verdad? Bueno, fíjense que tenemos aquí, ¿verdad? Pues la rapidez del remero, de ese muchacho que rema, es porque es la rapidez o la razón del objeto, ¿verdad? En el medio quieto, ¿verdad? Es razón y claro C va a ser la razón de la corriente, con qué rapidez de hecho está corriendo esa agua, ¿okay? Bueno, pues en este tipo de problemas también es muy conveniente organizar los datos en una tabla. Fíjense que este tipo de problema es un tipo de problema de movimiento, ¿verdad? Pero diferente a los problemas de movimiento que hemos visto previamente, ¿verdad? Porque fíjense que ahora envuelve dos elementos que se están moviendo, ¿verdad? Muy bien, y fíjense cómo es la tabla que conviene. Vamos a ver el tipo de movimiento, ¿verdad? En el primer encabezamiento. El tipo de movimiento. Después vamos a indicar la rapidez
Y si usted la multiplica por el tiempo, eso le va a dar la distancia recorrida. Pues, ¿cuáles son los movimientos que tenemos? Dice que hay una que es corriente abajo, ¿verdad? Corriente abajo. Y la otra es corriente arriba. Siempre va a ser esos dos tipos de movimientos, corriente abajo o corriente arriba, en este tipo de movimiento. No hay problema. Puse primero el corriente abajo porque primero nos habla de corriente abajo, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cuánto será la rapidez corriente abajo? Pues mire, si es corriente abajo, la rapidez es la suma de la razón del objeto en el medio quieto más la razón de la corriente, ¿verdad? Así que será O más C, ¿verdad? O es la rapidez, la razón del objeto en el medio quieto más la razón de la corriente, ¿verdad? Corriente arriba, pues O menos C, ¿verdad? O menos C. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Pues fíjese. Aquí nos dice que corriente abajo tarda 20 minutos en recorrer esas 3 millas. Así que usted podría decir aquí 20. Fantástico. Pero entonces habla de que corriente arriba tarda 1 hora en regresar esas mismas 3 millas. O sea que ahora tendríamos que poner 20 y en vez de 1 hora, 60. ¿Verdad? Pero ven que 60 es muy grande, pues yo voy a hacer al revés. Yo voy a ver que efectivamente corriente arriba, el tiempo en que tarda en regresar es como dice ahí, 1 hora. Entonces corriente abajo, que son 20 minutos, tendríamos que cambiar esos 20 minutos a horas, y eso lo haríamos dividiendo la cantidad de minutos que tenemos entre la cantidad de minutos que hay en 1 hora, que son 60, ¿verdad? Y 20 entre 60, fíjese que entre 20 da a 1 y entre 20 y 60 da a 3. Así es que fíjese que el tiempo de los 20 minutos es 1/3 de hora. Y el tiempo de la hora, pues es la hora, ¿verdad? El tiempo corriente abajo es 1/3 de hora. El tiempo corriente arriba es 1 hora completa, tal como dice, ¿verdad? La distancia recorrida, recuerda que si usted multiplica, ¿verdad?, la rapidez que lleva un objeto por el tiempo, eso es la distancia que recorre. Eso lo estudiamos, ¿verdad?, o lo establecimos cuando estudiamos los problemas de movimiento en el tema anterior de ecuaciones y problemas de varios, ¿verdad? Y que eso de hecho surge de la ciencia física que usted debe haber tomado, ¿verdad?, cuando está tomando ya este curso, ya debe tomar un curso de ciencia física que le dice eso, que si usted multiplica la rapidez por el tiempo, le da la distancia que recorre un objeto en movimiento. Hace que la distancia que recorre corriente abajo es 1/3 por O más C, y la distancia que recorre corriente arriba será 1 por O menos C, ¿verdad?, que es lo mismo que O menos C. Bueno, pues ¿qué sistema de ecuaciones yo podré formar aquí? Pues fíjese, esta es la distancia que recorre corriente abajo y esta es la distancia que recorre corriente arriba. Pero el problema dice que lo que recorre corriente abajo son ¿cuánto? 3 millas. Y lo que recorre corriente arriba es esas mismas 3 millas. O sea que esto que está aquí me tiene que dar 3, eso es lo que recorre corriente abajo. Y esto que está aquí también me tiene que dar 3. ¿Okay? Así que vamos a establecer ese sistema. ¿Sí? La distancia que recorre corriente abajo, que es esta, 1/3 por O más C, tiene que ser 3 millas. Ese es el problema, ¿verdad? Y la distancia que recorre corriente arriba, que es O menos C, también es 3 millas. ¿Okay? También es 3 millas. Bueno, fíjense que el sistema de ecuaciones, la primera es una ecuación fraccionaria. Así que yo voy a reescribirla o a simplificarla multiplicando, fíjense, por 3, que es el único denominador común que contiene la única fracción que tiene esa ecuación fraccionaria, para eliminar esa fracción, la multiplicamos por 3. Así que en el lado izquierdo, cuando yo multiplique 3 por 1/3 por O más C, el 3 cancela y me queda sencillamente O más C. O más C. Y en el lado derecho, cuando multiplique 3 por 3 da 9. Y aquí O menos C dice que es igual a 3, ¿verdad? O menos C es igual a 3. Bueno, pues fíjense, de la segunda ecuación yo podría decir que O será igual a 3 y transponemos este término menos C acá y le daría más C. ¿Okay?
O sea que ahora fíjense que yo puedo ir a la primera ecuación y donde quiera que aparezca O, pondríamos 3 más C, ¿verdad? Así que tenemos que 3 más C es igual a 9, ¿verdad? O sea que C más C, que es 12, será igual a 9, y este 3 que no contiene nuestra incógnita C, lo movemos, transponemos al lado derecho y pasa a menos 3. O sea que 12 será igual a 6, porque 9 menos 3 es 6. Y ahora para yo dejar esa C solita, tendría que quitar ese factor 2 que acompaña a la C. Y fíjense que eso yo lo puedo eliminar aplicando la ley de división de las igualdades, dividiendo entre 2, o aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, multiplicando por el recíproco 2, que es un medio. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Podemos multiplicar ambos lados del concepto por un medio. En el lado izquierdo cancela el 2 y queda la C solita, y en el lado derecho multiplicar un medio por 6, el 2 cancela con el 6 y 6 entre 2 da a 3. Así que fíjense que tenemos que C, que es la rapidez o la razón de la corriente, es 3 millas, ¿verdad? Y fíjense que el tiempo lo medimos en horas, así que será 3 millas por hora. Nos falta buscar todavía la razón del objeto en el medio quieto. Así que O será igual, sustituimos en esta ecuación, ¿verdad? 3 más C, que es 3, o sea que la O es 6. Así que, ¿cuál será la respuesta de nuestro problema? Lo primero que nos piden es cuál es la rapidez del muchacho en el si damos estudiar aquí. Así que el muchacho rema a una razón de 6 millas por hora, mientras que la razón de la corriente, que es la C, ¿verdad?, es 3 millas por hora. ¿Sí? 3 millas por hora. Y ahí tendríamos la respuesta de nuestro problema, ¿no? El muchacho, cuya rapidez es la razón del objeto en el medio quieto, que es la O, es 6 millas por hora, mientras que la razón de la corriente es 3 millas por hora, ¿no? Fíjense que para